Pasemos ahora a ver lo que es un proceso markoviano. Hasta ahora habíamos hablado de procesos estocásticos. Vamos a volverlos más particulares. Ya no van a ser solo procesos estocásticos, sino procesos estocásticos de Markov o markovianos. ¿Qué es lo que tienen de particular los procesos markovianos respecto a los procesos estocásticos generales? Lo que tienen de particular es que cuando uno trata de determinar las probabilidades del futuro, basta con mirar el presente. El pasado no sirve para nada. El pasado no influye en el futuro. Solo el presente determina el futuro. Dirán ustedes, pero es que eso es desconocer la historia, ¿cómo que el pasado no influye en el futuro? Lo que pasa es que en realidad sí influye, porque a la hora de la verdad el pasado está incorporado en el presente. Entonces decir que el pasado se puede ignorar, uno teóricamente no lo está ignorando, porque el presente ya incorpora el pasado. Pero en términos de la secuencia de variables que determina el proceso estocástico, lo que va a determinar las probabilidades del comportamiento del periodo t más 1 es solamente lo que pasó en el t. Lo que pasó en el t menos 1 y los anteriores puede que influya o puede que no influya. Miren que en la diapositiva dice, el pasado no influye, el presente, si influye o si no influye, no importa. De todas maneras, el proceso sigue siendo markoviano siempre y cuando se respete que el pasado no influya. Miremos ahora cómo se determina matemáticamente eso que acabamos de describir en palabras, que el pasado no influye en la determinación de las probabilidades del futuro. Miren que uno lo que pretende es predecir el futuro, porque es que predecir el futuro es muy valioso. Eso se hace por procedimientos estadísticos. Eso es interés no solo de los científicos y de los brujos, sino de muchas personas, de los estadísticos, ¿cierto? Tratar de predecir el futuro. Y mientras más certero sea y menos se equivoque, pues es más valiosa esa información. Eso es lo que vamos a tratar de hacer con los procesos estocásticos markovianos. Entonces miren que eso de decir que el pasado no influye está representado en la siguiente ecuación. Decir que la probabilidad de lo que pasa en el periodo t más 1 depende de lo que pasó en el periodo t. A la hora de la verdad lo que se está planteando es una probabilidad condicional, ¿cierto? ¿Cuál es la probabilidad de que pase esta cosa en el periodo t más 1, dado que en el periodo t pasó esta cosa? Entonces, mírenlo, ahí está planteado en forma de estadística, ¿cierto? La probabilidad, vamos a llamar xt igual y, quiere decir que el proceso estocástico está en el estado y en el tiempo t. Acuérdense que les dije que eran dos cosas muy distintas, el periodo y el estado. El estado es el evento. A los eventos, en términos markovianos, se les llama estados, ¿cierto? Decir que x está igual y, o sea que x2 es 1, en el caso de la lluvia, quiere decir que el segundo día 1 es no llover, que el segundo día no llovió, ¿cierto? No confundir las dos cosas que son muy distintas. Una cosa es el índice de la variable, que es el periodo, y otra cosa es el estado. Entonces, vamos a llamar P sub i j la probabilidad de que si yo estoy en el estado j, dentro de un periodo, exactamente un periodo, yo esté en el estado j, ¿cierto? Es claro que si estoy en el estado i, en el periodo t, en el periodo t más 1, esté en el estado j. Es una probabilidad condicional. La probabilidad de que en el t más 1 entre en el estado j, dado que, esa es la condición, en el periodo t estaba en el estado i. Y lo escribimos, mírenlo, ahí está escrito matemáticamente. P sub i j es la probabilidad de que en el t más 1, la variable x t más 1 tome el valor j, dado que, y me dan toda la historia, todo lo que pasó en el pasado, más el presente. El presente, llamémoslo así, es el anterior al que voy a predecir. El presente es el último dato que tengo. Entonces miren que yo digo, la probabilidad de que esté más 1 igual j, dado que en el periodo 0 estaba en cualquier estado, en el estado K0, en el periodo 1 estaba en el estado K1, puntos suspensivos, y
en el presente estoy en el I. ¿Cuál es esa probabilidad? Miren la segunda, lo que está después, en la última línea de la diapositiva, que yo boté el pasado. La probabilidad de que en el T más 1 entre en el J, dado todo el pasado, todo el presente, como los procesos marcovianos dicen, no, a mí el pasado no me sirve, se los encimo, no me dé el pasado. Entonces P sub I J es simplemente la probabilidad de que en el T más 1 esté en el estado J, dado que en el T estaba en el I. El pasado no influye, lo voto. Eso es lo que hace que un proceso estocástico sea marcoviano. Eso es lo que tienen de particular los procesos marcovianos respecto a los procesos estocásticos generales. O sea, se puede ignorar el pasado. Entonces, de acuerdo con lo que acabamos de definir, las probabilidades, el P sub I J es una probabilidad condicional, es la probabilidad de que el proceso estocástico entre en el estado J un periodo después de haber estado en el estado I. Miren, es la probabilidad de que en el T más 1 entre en el J, dado que en el T, o sea, un periodo antes, estaba en el I, y es una probabilidad condicional. La barrita vertical siempre quiere decir el dado que en estadística. Esas probabilidades se llaman de transición. ¿Por qué de transición? Porque es que el proceso cambia de estado de un periodo para el otro. Hace una transición del estado I al estado J. Pero vamos a definir ahora otra propiedad adicional de los procesos estocásticos marcovianos. Miren en qué consiste esa propiedad adicional. Y los procesos que vamos a estudiar de ahora en adelante también cumplen esa propiedad adicional. O sea, ya no van a ser solo estocásticos marcovianos, sino estocásticos marcovianos más esa otra propiedad que enseguida les digo cómo se llama. Entonces miren que lo que está escrito ahí, P sub I J es la probabilidad de que en el T más 1 esté en el J, dado que en el T estaba en el I, y yo digo, eso es igual a la probabilidad de que en el 1 esté en el J, dado que en el 0 estaba en el I. En otras palabras, otra forma de decir eso es la probabilidad de que xt más 1 sea j, dado que xt igual i, es una constante. ¿Cuál es esa constante? No, es que coja el t en cualquier parte. Ahí lo que se está haciendo es el t igual 0. Miren que si yo hago el t igual 0 en lo que está al lado izquierdo del igual, me da lo que está al lado derecho. x1 igual j dado que x0 igual i. Entonces, eso es una constante. Es una constante como función del t. Por supuesto que es distinta como función de i y como función de j. Por ejemplo, en el caso de la lluvia, la probabilidad de que llueva mañana, dado que llovió hoy, es distinta a la probabilidad de que llueva mañana, dado que no llovió hoy, o a la probabilidad de que no llueva mañana, dado que llovió hoy, o de que no llueva mañana, dado que no llovió hoy. Pero, ¿qué quiere decir que es independiente del t? Que si a mí me dicen, oiga, la probabilidad de que llueva mañana, dado que llovió hoy, es 0.43, entonces la probabilidad de que llueva el 20 de abril, dado que llovió el 19 de abril, también tiene que ser 0.43, porque el I y el J son el mismo, llover, pasar de llover a llover, y me estoy moviendo un día, del T al T más 1, entonces tiene que ser igual. Esa propiedad la vamos a ver en la diapositiva siguiente. Esa propiedad se llama la estacionariedad. ¿Qué quiere decir que un proceso estocástico es estacionario? Que es independiente de t. Que la probabilidad de que xt más 1 sea j, dado que xt es i, es válida y es la misma para cualquier t. O sea, no cambia con el tiempo, lo que dije ahorita, ¿cierto? Por supuesto que cambia con i y con j, pero no cambia con t. Miren la conclusión que se saca. Esa conclusión que aparece a continuación se puede demostrar matemáticamente. Es un poquito compleja la demostración, pero aquí tomémosla sin demostración.
Si la probabilidad de pasar de un día a otro es independiente del tiempo y yo me voy encadenando varios días, entonces la probabilidad de pasar de un estado a cualquier estado, no ya en un periodo, sino en cualquier número de periodos, también es independiente del tiempo, porque yo me voy encadenando eso periodo tras periodo. Entonces miren que eso lo que me está diciendo es la probabilidad de que en el T más n, o sea, dentro de n periodos a partir del t, dado que en el t estaba en el i, la probabilidad de que en el t más n esté en el j, dado que en el t estaba en el i, lo mismo que dijimos cuando nos movíamos un periodo, es una constante, es la probabilidad de que xn igual j dado que x0 igual i. O sea, miren que estoy haciendo exactamente lo mismo, estoy haciendo t igual 0. Y como el proceso es estacionario, como eso es independiente del tiempo, entonces eso también es válido para muchos periodos, porque muchos periodos es irse encadenando periodo tras periodo durante mucho tiempo. Esa probabilidad la vamos a llamar, miren la notación, eso se va a llamar P sub i j super n entre paréntesis. Y eso se llama la probabilidad de transición de n pasos, que es P sub i j super n entre paréntesis. Es la probabilidad de que si yo estoy hoy en el estado i dentro de n periodos, no dentro de uno, sino dentro de n, esté en el estado j. Como quien dice, si a mí me dicen, oiga, la probabilidad de que llueva mañana, dado que llovió hoy, como nos lo habían dado antes, es 0.7. ¿Cuál es la probabilidad de que llueva dentro de 20 días? Si llovió hoy, llueva dentro de 20 días. Y si llover o es el estado 0, eso es P sub 0, 0 super 20 entre paréntesis. ¿Está entendido el concepto? ¿Cómo se calcula ese P sub i j super n? Por ahora no lo hemos visto, lo vamos a ver más adelante, pero que quede claro el concepto. P sub i j super n entre paréntesis es la probabilidad de que si yo entro en el estado i hoy dentro de n periodos, a partir de hoy entre en el estado j. Eso se llama P sub i j super n entre paréntesis. Como les comento, les quedo debiendo cómo se calcula, pero lo importante por ahora es entender el concepto. De acuerdo con lo que acabamos de ver, P sub i j super n, miren lo que está escrito muy claramente, es la probabilidad condicional de que el proceso estocástico de la variable aleatoria x de la colección, comenzando en el estado i, se encuentre en el estado j después de n pasos. Eso es lo que es P sub i j super n entre paréntesis. Esos P sub i j super n, yo también los puedo llevar a una matriz, así como llevé los P sub i j super 1 y entonces P sub 1, 1 super 1, es la probabilidad de que yo pase del estado 1 al estado 1 en un periodo. Lo mismo P sub 1, 1 super 5, es la probabilidad de que yo pase del estado 1 al estado 1 dentro de 5 periodos, que acuérdense que no sabemos cómo se calcula, pero que sí entendemos ya el concepto. Esas probabilidades de moverse no un periodo, sino varios periodos, o sea, ser capaz, atreverse a predecir un futuro más lejano. Las predicciones, mientras más lejanas, son más complicadas. Sin embargo, vamos a ver que con las predicciones de corto plazo, matemáticamente se pueden predecir los comportamientos de largo plazo, matemáticamente, ¿cierto? Esas probabilidades de cambiar de cualquier estado a cualquier estado, esas probabilidades de transición en n periodos, cumplen dos propiedades que están ahí en la diapositiva. Primera, cualquiera de esas probabilidades, si yo las metiera en una matriz, es mayor o igual que cero. ¿Por qué? Porque son probabilidades, las probabilidades siempre son mayores o iguales que cero. Y en segunda, si yo las metiera en una matriz, si alguien me las diera, porque acuérdense que todavía no sabemos cómo se calculan, pero si alguien me dijera, no vea la probabilidad de que pasar de tal estado a tal estado dentro de n periodos son estas, y las metemos en una matriz, la suma de esas, de todas las filas de esa matriz tiene que dar 1, porque como los estados son mutuamente excluyentes y exhaustivos, dado un estado en un periodo, dentro de n periodos se tiene que dar uno de esos estados mutuamente excluyentes y exhaustivos y la suma de las probabilidades de estados mutuamente excluyentes y exhaustivos es 1. Entonces, está claro ese
ese par de propiedades tan claras, ese par de propiedades de las probabilidades de el futuro, así no sepamos todavía cómo se calculan. Acuérdense que dijimos que P sub I J super n entre paréntesis minúscula, P sub I J minúscula super n entre paréntesis representaba la probabilidad de pasar del estado I al estado J en n periodos. Y así como armé una matriz para un periodo, que ya la habíamos visto con varios ejemplos, yo puedo también meter esas probabilidades de n periodos en una matriz. Y esa matriz de esas P sub I J super n minúsculas la voy a llamar P mayúscula super n entre paréntesis. ¿Qué es P mayúscula super n entre paréntesis? Entonces es la matriz que contiene las probabilidades de pasar de cualquier estado a cualquier estado en n pasos. Esa matriz se llama P super n entre paréntesis, mayúscula. P mayúscula super n entre paréntesis. Simplemente meto ahí esas probabilidades que tampoco sabemos cómo se calculan, pero que si alguien me las diera, yo las meto en una matriz. Eso se llama la forma matricial de predecir el futuro a largo plazo, porque super n quiere decir dentro de n periodos. Si n vale 100 y si el periodo es días, pues son las probabilidades de cualquiera de los estados dentro de 100 días. Entonces miren que estamos hablando de las probabilidades de predecir el futuro al plazo que quiera, ¿cierto? Depende del valor de n y ese n va desde 0 hasta infinito. Puede ir teóricamente hasta infinito. Esa es la forma matricial de representar las probabilidades de pasar del estado que está en la fila al estado que está en la columna en n periodos. El estado que está en la fila es I, el primer subíndice. El estado que está en la columna es J, el segundo subíndice. Entonces, esa matriz representa esas probabilidades y esa matriz, acuérdense, la llamamos P mayúscula super n entre paréntesis.